Esto es Radio Latina a las 9:90 de la AM, La Poderosa. Este es tu programa Versus. Estoy aquí, un humilde servidor Percy Salinas. Y hoy me acompaña una estupenda periodista y amiga, Caroline Barrantes. Buenas tardes, Percy, buenas tardes, queridos oyentes. Así es, hoy estamos de aniversario. Hoy cumplimos 486 años de fundación de nuestro querido Lima. Muy bien. Y hoy tenemos una estupenda invitada. Así es. A quien le damos ya la bienvenida y nos agrada mucho que esté aquí en este humilde programa con quien vamos a conversar varias cositas sobre el ámbito político y como dama, como mujer, cómo enfrenta toda esta situación, porque aparentemente si sigue así las cosas, vamos a volver a una situación de cuarentena total que finalmente el país no lo va a soportar. Pero, Carol, ¿tú nos tienes algunas informaciones ahí? Claro, podemos empezar con las noticias más importantes del día. Así es. Dale. Bueno, hoy día nos despertamos con la noticia de que pues en este año escolar 2021 el 49% de los colegios privados subirán las pensiones. Ya están tocando los bolsillos de los papitos. Pues se reducirán los descuentos que ofrecieron estos colegios en inicio de 2020. A su vez, también Indecopi está realizando las auditorías contables en 250 colegios privados a nivel nacional. Se sabe que esta fiscalización tiene como objetivo revisar si la información de sus gastos brindadas a los padres de familia mediante declaraciones juradas es veraz. Aún no se sabe qué medidas va a utilizar Indecopi, serán sancionadoras, multas o medidas correctivas. Eso recién lo van a anunciar en marzo. Bueno, esa es la situación que tenemos. La presidencia del Consejo de Ministros acaba de anunciar que acaban de firmar ya el convenio con la empresa que va a transportar 1.000.000 de vacunas. Esto es un gran avance porque esto significaría que estaríamos más cerca a que las vacunas están aquí en el país. Ojo, pero estas vacunas solo representa a una vacunación de 450.000 peruanos que están en la primera línea de batalla, que son médicos, enfermeras, anestesiólogos, bomberos, militares, policías y algunas personas más, porque nosotros estaríamos todavía, la población total, más o menos en la tercera fase, porque en la segunda estarían las personas más vulnerables. Bueno, hemos hecho un resumen bastante apretado. Esperemos que esto sirva un poco, pero no se olviden por favor en participar en sus llamadas al 441-4512 y al 422-8810, que siempre estamos dispuestos en atenderlos. Estamos con la señora Elizabeth Sáenz, ella va con el número 3 por el partido SEA. Elizabeth Sea Marquina, congresista, postula para el Congreso. Para el Congreso de la República por el partido Perú Patria Segura. Ella es abogada de profesión. Así es, posee estudios de maestría en Derecho Corporativo y Gestión Pública. Una especialización en Derechos Humanos realizada en el extranjero. Así es. Y es asesora tributaria constitucional y ahora desea estar en el Congreso de la República. Yo quiero empezar a hacerle una pregunta así de cajón. ¿Por qué quiere meterse en tantos problemas? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos tus oyentes. No soy asesora tributaria, soy más bien especialista en derechos humanos. ¿Sí? Okay. Dirijo un instituto de derechos humanos. ¿Y por qué quiero participar en política? Bueno, el derecho a participación política lo tenemos todos. Pero creo que ha llegado el momento de comprometernos con nuestro país. Cada vez hay más personas que no quieren participar en política, que creen que la política es dañina, es nociva, es negativa. Y creo que ha llegado el momento de que los ciudadanos que nos hemos preparado, que estamos comprometidos, demostremos a la ciudadanía que sí es posible hacer política, una política responsable, ¿no? Una política que responda a las necesidades del país y sobre todo no engañar a la población, porque hay algo que está sucediendo en este momento. Esta falta de credibilidad en las instituciones es justamente porque los políticos han prometido muchísimas cosas a la población que no pueden cumplir. Pero en esa misma línea de argumento que usted tiene, ¿por qué cree usted que la población, y lo hemos visto en las marchas en noviembre, este Congreso no me representa? Porque por último Vizcarra tampoco lo representaba y Merino tampoco.
Y ellos no llegaron al poder porque ellos quisieron, sino porque nosotros, la población, votaron por ellos, como lo que podría pasar con usted si llega al Congreso. ¿Por qué se rompe esa línea? ¿Cuál cree que sea el punto de inflexión en ese tema? Por lo que te estoy repitiendo, por lo que te repito, esta decepción de la ciudadanía se debe a que ellos han depositado su confianza en políticos que les han prometido desde una curul del Congreso: te voy a poner techo, te voy a poner agua, te voy a poner luz, te voy a dar un terreno, cosas que un congresista no puede hacer. ¿Y qué es lo que han hecho los congresistas al llegar al poder? Han utilizado ese poder no para cumplir esas promesas que no se pueden hacer porque no tienen iniciativa de gasto, sino lo que han hecho es simplemente utilizar ese año excepcional que se les dio, ese año extraordinario, en sumar simplemente a sus pretensiones electorales y políticas. Y eso es lo que estamos viendo. No les importó el pueblo peruano y lo que han hecho es generar enfrentamiento con el Poder Ejecutivo en vez de utilizar ese año en concertar, en consensuar. Un año de gestión para los congresistas es insuficiente. Yo he sido asesora en el Congreso de la República, asesora técnica, y sé que en un año no se pueden sacar leyes de calidad, que es lo que la ciudadanía necesita en este momento. Entonces, en ese año, ¿sabes lo que debió de haberse hecho? Darse continuidad a las políticas públicas ya emprendidas. Había una reforma política emprendida, sí, claro, a lo cual debieron de haberle dado continuidad. No iniciar reformas estructurales, como por ejemplo en el tema de las pensiones. Eso merecía ser llevado a cabo por un Congreso elegido constitucionalmente ya en el siguiente periodo presidencial, con un presidente de la República también elegido constitucionalmente. Entonces, lo que hemos visto es un enfrentamiento irresponsable entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es eso a lo que nosotros tenemos que sumar a cambiar. Te digo que yo, cuando ya estoy, publicando mis propuestas, me dice: pero usted, y ustedes pueden verlo en mis redes sociales, pero usted no me promete a mí que me va a poner agua. Es que yo no le puedo prometer a usted, señor, darle agua, porque eso no lo voy a poder hacer como congresista. Pero lo que yo sí puedo hacer es fiscalizar. Y la labor de fiscalización es una labor que se ha malinterpretado y no se ha realizado adecuadamente por los congresistas. ¿Sabes qué se tiene que fiscalizar? La ejecución del gasto público, y podemos hacerlo. Tenemos una comisión de fiscalización que no lo ha hecho. Tenemos una ventanilla de consulta amigable en el MEF que los congresistas no han utilizado. Entonces, solamente aquellos que de repente hemos tenido la experiencia, pero también tenemos el conocimiento de poder hacerlo y poner al servicio esta experiencia, este conocimiento al país, podemos hacer esa fiscalización de forma eficiente. Yo no voy a ir al Congreso a vacar. Yo no voy a ir al Congreso a censurar. Yo tengo que ir al Congreso a vigilar que ese Poder Ejecutivo, esos ministerios, trabajen para el país y que cumplan y que ejecuten ese gasto público con eficiencia y con calidad. Ahora, ahí yo tengo una observación, claro que sí. y es una observación desde el punto de vista del ciudadano. Claro que sí. El congresista es el funcionario público que nos representa. Así es. Dependiendo de la jurisdicción de donde nos representa y todo eso. En los últimos años hemos visto unos congresistas, hablo en cuestión general de los 3 últimos periodos, que han vivido muy a la espalda de los peruanos. Sí. Porque cuando tú vas y le tocas la puerta porque ve que su alcalde tiene el presupuesto, rompe la pista, donde esa pista le permitía el tráfico de personas, el tráfico de transporte público, ayudaba a generar negocios. El señor alcalde rompe la pista, renuncia porque quiere postular a la alcaldía de Lima. ¿A dónde acude ese señor, ese ciudadano? Porque si va y le toca a su congresista de la región, a donde la representa, el congresista nunca atiende el teléfono. Entonces, el congresista, ¿a quién se debe? ¿Al partido? No, a la función pública o a sus representantes. Se debe a sus representantes. Y esa es otra función del Congreso que tú muy bien y acertadamente mencionas, la función de representación. La función de representación es esa función que le permite al congresista mantenerse cercano a ese electorado que lo ha elegido, que lo ha puesto en esa curul. ¿Y qué significa representar? Significa que ese congresista debería de estar no solamente identificado, sino que su labor debería estar orientada justamente al desarrollo de su región y a la problemática especial de esa región. Entonces,
todos los congresistas deberían tener esta política de puertas abiertas. El tema de las ventanas de transparencia del trabajo del congresista que existe en esta página virtual del Congreso debería de ser operativa y más activa. Es más, yo siempre soy de la opinión de que esta función de representación debe tener una fiscalización directa también por parte de la ciudadanía. Tenemos el mecanismo de veeduría ciudadana, por ejemplo, cuando la Contraloría de la República pide colaboración de la ciudadanía para denunciar casos de corrupción, lo mismo debería haber en el Congreso de la República. Y esa es una de las reformas que yo también voy a llevar. Es más, yo estoy llevando también a implementar, conforme al reglamento parlamentario, hacer un observatorio de corrupción que se implemente a partir de lo que es el portal virtual del Congreso y que todos los congresistas tengan la obligación de reportar periódicamente cuáles son los actos de fiscalización que están realizando en su región y tienen que abocarse a eso y después a través de las comisiones dar cuenta de ese trabajo, porque ya debemos dejar de lado que el congresista va a atender la llamada que le da la gana. No, el congresista tiene que atender la llamada, tiene que atender la visita de sus representados, puertas abiertas, y eso sí se puede generar, pero hay que conocerlo y hay que hacerlo, ¿no? Muy bien, señora Sea Marquina. Vi también algo que me percató mucho en sus redes sociales. Sí. No soy una improvisada que quiere robarse el dinero de nuestro país. Yo lucharé porque se cumplan mis propuestas. Ya en lo que va de la conversación he escuchado muy buenas propuestas. Tenemos entendido de que pues hay muchos congresistas que han entrado al Congreso con propuestas que no se pueden cumplir porque el peruano no está informado, no sabe qué es lo que la función de un congresista, qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Teniendo ese punto de partida, ¿cuáles son las propuestas de usted? ¿Nos podría mencionar, por supuesto, por favor? claro que sí. En realidad, yo voy a trabajar fuertemente en la fiscalización, que es algo que les acabo de mencionar. Prácticamente, la labor del congresista en 5 años tú puedes hacer muchísimo, ¿no? Pero he visto y he podido identificar dos aspectos que sí me interesarían mucho. En primer lugar, fiscalizar la ejecución del gasto público de los programas sociales que están dirigidos a los más vulnerables, más en esta época de pandemia. En esta época de pandemia esos programas deberían de estar funcionando, pero así, eficientemente. Además también, como sabemos que en este momento está habiendo una participación a través de su control concurrente por parte de la Contraloría General respecto a las compras y adquisiciones públicas que se están haciendo para el tema de salud, ¿no? Y el tema de educación, entrar a fiscalizar ahí también. La Contraloría lo hace, pero el Congreso de la República también debe de hacerlo y comenzar a evidenciar cuáles son estos actos de microcorrupción. Dentro de este acto de fiscalización, además también me voy a orientar a fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional. Claro, queremos reorganizar la Policía Nacional, pero primero, antes de reorganizar, hay que generar bienestar a sus integrantes. ¿A qué me refiero? Los policías que nosotros tenemos en la primera línea que tú has mencionado, los que dan la cara, no es el coronel, no es el general, es el suboficial, el oficial. Sí. Yo soy hija de padres policías. Mamá y papá eran pertenecientes a la PIP. Yo sé lo que es que tus padres salgan, ¿no?, en época de terrorismo y que tú no sepas si es que papá o mamá va a regresar. Yo sé lo que es eso. Y vivir con el sueldo de un policía también lo sé. Me he educado con el sueldo de mis padres policías y estoy muy orgullosa de lo que soy gracias a ellos. Hay que devolvérselo. ¿Qué vamos a fiscalizar? Vamos a fiscalizar la sanidad. Y estoy proponiendo la modificación de la ley de aseguramiento del fondo policial. ¿Para qué? Para transparentar los convenios que se hacen con las IPRES privadas y poder elevar la calidad y el acceso a la atención especializada para nuestros policías. Eso. Y además también, no solamente vamos a admitir esa auditoría interna que dice esta norma de los recursos económicos y financieros. También lo que vamos a hacer es exigir y incluir en la ley que sea la Contraloría con su control concurrente que entre ahí a fiscalizar y a controlar ese ejercicio económico y financiero. No se lo vamos a dejar solamente al tema del control interno. Si tú no comienzas eliminando la microcorrupción desde adentro, no vas a poder hacer. Así cambies al general, al coronel, a quien tú quieras. Si no comienzas desde adentro, no hay grandes cambios. En esa misma línea, sobre lo que usted expone, doctora, hemos sido testigos de lo que hicieron con la policía. Así es. Porque cuando asume este gobierno interino, lo primero que hacen es acusar a la policía de corrupta. Y
yo sé que en toda institución pueden haber unos cuantos malos funcionarios, como lo han habido en el Congreso, en el Poder Judicial, en el mismo Ejecutivo, en los ministerios, en los militares y todo. En la policía no pudo haber sido la excepción. Pero no se puede acusar a los cientos de policías que han estado día y noche y han fallecido 516 policías. Así es. Combatiendo el COVID y bajar en la moral de esa manera, ¿no? ¿Cómo restaurar ese daño que el Ejecutivo ha hecho sindicándolos de asesinos? Eso es un trabajo a largo plazo. Tenemos una deuda muy grande con nuestra Policía Nacional. Nada logras haciéndole un busto, un homenaje a la policía. No, así no se hace. O sea, yo quiero incidir en que generar bienestar a la policía, este reconocimiento que ellos merecen. Por ejemplo, hay varias, por ejemplo, el aporte Fobipol, que debería de ser voluntario, ¿no? Una de sus propuestas es esa, ¿no? Sí. Devolución total y aporte voluntario, Fobipol. Sí, porque, mira, fíjate que muchos de los suboficiales, sobre todo, aportan, ¿no? Mensualmente, eso viene de sus ingresos, de su remuneración, y al final muchos de ellos no pueden acceder a un crédito. Entonces, ¿qué pasa? Nunca vuelven a ver el Fobipol. Entonces eso quedó. ¿Dónde va? ¿A dónde va ese dinero que tanto le costó a ese policía? Tiene que regresar el policía. Y te digo que esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto ya ha sido bandera de algunos, pero no lo han dicho con sus 4 letras. Así, tiene que decirse con las 4 letras. Aporte voluntario y devolución total de Fobipol. Y regresando a la pregunta de cómo devolverle el honor y la gloria a nuestra Policía Nacional, comenzando justamente a instaurar una cultura de respeto a la autoridad. Y a los congresistas también podemos ahí hacer gran parte de nuestro rol. ¿Cómo? Nosotros tenemos dentro de lo que es el Congreso de la República portales de comunicación a través con la ciudadanía. Se pueden hacer desde eventos, nosotros podemos educar en civismo a la ciudadanía. Solamente falta que exista la voluntad de este fortalecimiento de la institución policial y tampoco permitir que el Ejecutivo tome este tipo de acciones que lo único que pretenden es socavar, ¿no?, esta institucionalidad, y la reorganización cada vez se ve más lejos, porque lo único que vas a hacer es cambiar cabezas, pero adentro. El tema es quién le devuelve ese honor a ese suboficial que está yendo a la protesta a poner el pecho por ti, que tiene que recibir la piedra porque no está debidamente abastecido, ni con el armamento de reglamento, ni tampoco con la indumentaria pertinente. Vamos a atender una llamada de nuestro público. Lo único que les pido es que mantengamos el respeto y la cordura. ¿Su nombre, de qué distrito nos llama? Buenas tardes, colega Percy, corresponsal nacional de Radio Latina. ¿Cómo está, colega? Dígame. Una pregunta para la señora candidata que está en este momento en la cabina de Radio Latina La Poderosa. ¿Qué medidas, qué proyectos tiene la señora si llega al Congreso de la República para las elecciones del 28 de julio? ¿Cuáles son sus propuestas con la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana en Lima, capital y Callao, es terrible, con más de 1 millón de extranjeros en Lima. La inseguridad ciudadana es total, colega. Los municipios, Serenagua, ahí hemos visto temprano el reporter de una colega de urbanización Palau, como banda de venezolanos, 8 o 10 motos disparando. Así es. 8, una banda de delincuentes ha ingresado a este sector de San Martín de Porras, y el gobierno del Interior, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que es una dama, me parece, no hace nada. A ver, la congresista que está sentada ahí, ¿qué medidas, qué propuesta para la seguridad ciudadana en Lima y Callao? Buenas tardes, colegas, amigos de Verso 21, su corresponsal, Edison Ducote. Ok, muy amable, gracias. Muy bien, sí, pues el otro tema que no podemos dejar de mencionar, si bien es cierto, el Congreso, su sector el sector responsable es el Ministerio del Interior. El Congreso también puede ayudar a articular o presentar proyectos que ayuden a minimizar el impacto del avance de la delincuencia. Hemos sido testigos de ese video que ha circulado en redes sociales de un grupo de venezolanos, pues son venezolanos claramente, disparando armas de fuego, y finalmente hoy la policía de quien hemos estado hablando ha capturado parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer esa labor, no? O sea, por un lado se le dice a la policía que es corrupta, y por otro lado la policía no deja de hacer su trabajo. Entonces, yo creo que el Congreso, los nuevos congresistas tienen un deber moral de resarcir el daño que se les ha hecho. Así es. Bueno, para contestar la pregunta de tu corresponsal, bien dices tú,
todo lo que es el SINASEC, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, depende del Ejecutivo, lo lidera además el Poder Ejecutivo, ¿no? El Presidente de la República, el Ministerio del Interior. Existe en este momento una legislación muy auspiciosa respecto al tema de seguridad ciudadana, pero lo que tú mencionas es justamente el tema, la articulación y también el tema presupuestal, porque si tú tienes un sistema articulado y con un presupuesto que está destinado casi al 90% a la prevención en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces no tendríamos este escenario. Nosotros generalmente destinamos más presupuesto no a la prevención, destinamos más presupuesto a la atención y al tratamiento ya cuando tenemos el escenario de la seguridad ciudadana. Te estoy hablando ya desde el punto de vista legal. Uh-huh. ¿Qué es lo que pueden hacer los congresistas aquí? Yo creo que aquí tú señalas una de las problemáticas es que se está dando en este momento, que es el tema de la migración, una migración que no está siendo debidamente controlada. Lo hemos visto con el último caso del atropello de esta inspectora del ATU, ¿no? Así por es. parte de un Y mira, ciudadano y les cuento que hace unos minutitos, indocumentado. Sí, hace unos minutos, sí. en el RICMAC, un taxi colectivo atropelló y arrastró por varios metros a una inspectora del ATO. O sea, Los Es una inspectores. falta de respeto a la autoridad. ¿No te estás dando cuenta que esto es un tema también de ciudadanía? y el chofer era venezolano, para variar. Para variar. Entonces, lo que sí propone el plan de gobierno de Rafael Santos es un estricto control migratorio. En este momento en el Perú no existe la gobernanza migratoria. ¿En qué consiste esto? Justamente en tener una política pública que lo que haga es reforzar, ¿no?, el control migratorio en las fronteras, porque está pasando gente indocumentada, está pasando gente sin tampoco los protocolos sanitarios debidos. Entonces, es gente que muchas veces pasa porque tienen calidad de refugiado político. Entonces, cuando tienen esa calidad humanitaria, pasan sin este documento porque son justamente gente que supuestamente está viniendo, huyendo, ¿no?, de la dictadura, y entonces ingresan de esta manera. Pero ahí se cuelan mucha Exactamente, y es ahí donde debe de ir el control por parte del Poder Ejecutivo. En vez de dedicarnos, ¿no?, a denigrar a la Policía Nacional, a denigrar a nuestras Fuerzas Armadas, dótenles de las herramientas necesarias, del presupuesto, del abastecimiento necesario para que tengamos policías bien pagados, bien cuidados, que si ese policía en algún momento resulta herido, no vaya pues a un hospital a atenderse en un pasillo echado, porque así los tienen a los policías en los hospitales de la policía, sino que vaya pues a un hospital de calidad. Bueno, tenemos una llamadita, por favor, vamos a atenderla. Su nombre, de qué distrito nos llama. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes, soy Gabriel de los Olivos. Gabriel de los Olivos. Una pregunta, ¿la señora a qué partido pertenece? Perú Patria Segura. Ah, ya, muy bien, ya. Mire, el Congreso pasado, con aval de Vizcarra, han firmado ese pacto migratorio. Creo que tengo entendido que Chile, escuchaba al canciller chileno que no se dejó mangonear por las ONGs ni por la ONU. Y un hombre realmente íntegro que ama su país. Un país como el nuestro, tercermundista, con tantas necesidades, y esta pandemia ha demostrado toda la miseria delincuencial que hemos tenido por años, con la salud, con la educación. Mire, yo vivo acá en Los Olivos y prácticamente los venezolanos, no soy xenófobo, han sido agosto. Acá por Balao, yo vivo por Balao, cerca de Balao, la gente está aterrada, seguramente han visto el video. Sí, claro, claro. Mi amigo, la diferencia entre un peruano y un venezolano, que el peruano todavía puede conversar, el venezolano no, de frente va al golpe a matarte, y es la realidad. Yo le pregunto a la congresista, si es congresista, si ella promovería esa revisión de este pacto migratorio, porque el Perú está prácticamente atorado y vinculado a un montón de cosas, a que se respete la calidad de estos señores. Prácticamente nos están imponiendo una agenda que el Perú no está en capacidad de poder aceptarla. No somos Canadá ni o Francia para aceptar eso. Gracias. Ok, muy interesante su postura. Muy interesante la pregunta, además. Muy interesante. Quisiera yo contestarle sí, a este por supuesto, ciudadano. por supuesto. Bueno, en primer lugar, no soy congresista, aspiro a hacerlos con el favor del pueblo en algún momento. La Convención Americana de Derechos Humanos dice claramente que ningún interés, ni público ni particular, se puede anteponer a la seguridad y al derecho a la paz de las naciones.
cualquier tipo de estos pactos migratorios que lo que hagan simplemente es tener una mirada sesgada de la realidad del Perú, desde mi punto de vista, por más especialista de derechos humanos que soy y me estoy amparando en la misma Convención Americana, no va. Esos pactos son contrarios a la soberanía nacional y contrarios a los intereses del país. Antes de pactar absolutamente nada respecto a el tema de seguridad y soberanía nacional, primero tienen que mirar la realidad de sus ciudadanos. Estos pactos no pueden ser pues puertas giratorias, puertas abiertas para migrantes indocumentados. El control migratorio tiene que privilegiarse aquí y no es ser xenófobo. Por supuesto, jamás acusaría a este señor de xenófobo. Este señor es víctima de la inseguridad, es víctima de la situación que estamos viviendo, víctima de un gobierno que no está funcionando, porque no está funcionando en los aspectos que debería de privilegiar y de priorizar. Entonces, si en algún momento yo llego al Congreso, definitivamente, y como ya lo he expuesto, de acuerdo al plan de gobierno, este pacto migratorio no solamente se va a revisar, o sea, si es necesario anularlo, se va a anular, porque acá hay que privilegiar primero la seguridad y el bienestar de los nacionales. Así es. Bueno, bien la persona que llamó dijo, no somos como Canadá, otros países que pueden recibir a bastantes... Y es que, ¿sabes qué pasa? Los derechos humanos a veces se utilizan como discurso político y se alejan de la realidad del país. Y eso no puede pasar. Tenemos que ver cómo está el Perú. Por supuesto. Hay un tema de priorización también. Lo que pasa es que hay una mirada sesgada de los derechos humanos y también por eso quiero llegar al Congreso, para borrar esa mirada sesgada que muchas veces mira a la izquierda, cuando no tiene ni lado, no hay derecha ni izquierda, los derechos humanos son de todos, de todos, y se privilegia la seguridad, el derecho a la seguridad y el derecho a la paz de ese país, de esa realidad, no de los extranjeros. Y lamentablemente nuestra realidad, pues no acepta más. Y como también tiene derecho a nuestros oyentes y nos siguen llamando, ha causado sensación usted, tenemos otra llamada ahí del público. ¿Su nombre y de qué distrito nos llama? Aló, buenas tardes. Le habla la señora Isabel del distrito de San Juan de Lurigaño. ¿Qué tal, señora? Dígame usted. Sí, aquí saludando a la señorita futura congresista, y yo voy a votar por ella. Con el favor de Dios, gracias. Hace falta fiscalización, así como se dice, en todo Perú y en todos los ámbitos. Señora, antes que nos corte, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo va ese trabajo de Sedapal? Porque ya llevan 2 años, disculpe el término, oliendo toda esa desagradable, la tubería de desagüe que salió en Pirámide del Sol, si no me equivoco. Sí, se dice que fue ahí, joven, pero como yo vivo en Mangomarca, al otro lado. Lo desconozco, pero sí dicen que es algo así delicado. Muy bien, miren. Muchas gracias, señora, le agradezco mucho por la sintonía. Sí, que pierdan cuidado, yo estoy al tanto. Ok. Muchas gracias. Mi aporte es de que voy a tratar sobre los delincuentes venezolanos. A ver, señora, díganos. El gobierno se hace a la vista gorda, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque ellos, para no quedar mal, no dicen, se hacen a la vista gorda, así están descuartizando ellos, ¿ya? Y mire, ¿cuál es la diferencia? Una vez un miraflorino le llamó la atención a un venezolano, palabras fuertes, pero no fue discriminador, ¿ya? No le dijo negro, ni vete a tu país, nada. O quizás sí, tal vez, pero no le dijo negro, ni nada. Así como ellos nos dicen indígenas, feos, feas, no le trató el señor así, le trató así lo insultó así, feo. Pero se levantó a hablar el consulado de Venezuela. Habló, se levantó y dijo que por qué, ¿no? Y también la prensa, hasta le dieron bloques en los canales a ese venezolano, al chico. Y el señor miraflorino se puso de rodillas a pedirle perdón, imagínese. Y después mataron a un señor peruano, un venezolano, a los 2 días nomás. Y luego un loco venezolano le golpeó la cara a un peruano. Sobre eso nadie dijo nada. ¿Cuál es la diferencia? Dígame usted. Ok, sí le entiendo, señora. Le agradezco su participación y vamos a continuar. Le va a responder aquí y le va a dar su opinión la doctora aquí. Sí, claro que sí. Bueno, mi solidaridad con usted, señora, y con toda la población de su jurisdicción. Definitivamente esta es una realidad que estamos viviendo todos. Vuelvo a repetir, no existe una política migratoria que le dé un tratamiento especial a estos casos de migración
como vengo a repetir, de esta migración que viene por este tema político desde Venezuela y desde otros países también, y no se privilegien las políticas públicas de seguridad ciudadana en bienestar del nacional. Ahí es donde creo que el gobierno quiere quedar bien, digamos, diplomáticamente hablando, pero no sabe el daño grande que le está haciendo a la población. Y también se ponen de acuerdo junto con medios locales, ¿no? Para que puedan poner esa postura frente a todos los ciudadanos. Así es. Porque recordemos que al inicio de la migración, varios medios ponían venezolanos, y de pronto ya no, dejaron de hacerlo. A mí me gustaría que el presidente y su ministro se vayan pues a vivir allá al lugar de la señora, al costado de la señora, que les alquile por lo menos un mes ahí y que vivan ahí. A ver, ya, dejen su pacto y ahí, porque el funcionario público debe de identificarse con toda la ciudadanía. Él es el presidente por constitución, es el representante de la nación. Entonces, ¿para quién está él haciendo políticas públicas? ¿Para quién? Para la población. Entonces, si él cree que ese pacto migratorio es la salvación del país y que le va a solucionar el problema de seguridad ciudadana, que lo ponga a prueba y que se vaya a vivir allá. Mandémoslo un mes allá al ministro, al general, al director de la Policía Nacional, que se vayan a vivir allá, al ministro de Relaciones Exteriores, un mes ahí. A ver, quisiera yo ver dónde queda su pacto migratorio. Bueno, habría que preguntarle al ministro del Interior, el señor Eliche, que vaya allá, pues, ¿no? Total, dice que todavía no logra, en un mes que está en el cargo, conocer bien la policía. Entonces, si está en un ministerio Pepito Eliche es un especialista en derecho parlamentario. Es como si, por ejemplo, yo, dentro de todos mis conocimientos, me mandas a ministra de Economía. ¿Qué hago ahí yo? No, pues. ¿Qué hago ahí yo? No, sería una falta de respeto también a la población. Sí, Definitivamente. Está bien que sea un gobierno de transición, pero ministerios claves como el Ministerio de Salud, de Economía, del Interior y de Defensa, tenemos que tener gente preparada que conozca la cartera, ¿no? Y más por la situación actual. Estamos en una crisis sanitaria, no estamos en cualquier año X, estamos en una crisis sanitaria donde el Estado peruano está poniendo a prueba su gestión, la gestión pública de sus recursos en favor de los peruanos. O sea, y no estamos pasando la prueba, estamos jalados hasta este momento. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo a la gente idónea para hacer frente a la crisis que se avecina. Porque esto es ahora, no. Esto da, económicamente hablando, hay una proyección de 2-3 años de recuperación para el Perú. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya debemos de comenzar. Y estamos a puertas de un proceso electoral que nadie sabe si se va a posponer también. Entonces, la crisis sanitaria se nos viene encima, económica, la crisis política. Entonces, este es el manejo que vamos a tener, ¿no? Estamos con el enfoque de género, tenemos más mujeres y nos sentimos ganadores porque tenemos más mujeres en la PCM, en el Consejo de Ministros, pero en realidad eso no te dice nada. O sea, no necesitamos eso en este momento, y eso no es discriminar a las mujeres. Yo lucho por las mujeres. O sea, yo quiero que las mujeres realmente tengan derecho a vivir en un país libre de violencia, pero yo no quiero privilegios. Yo quiero que las mujeres se ganen su puesto, se ganen su lugar, que nos cueste llegar a donde estamos, al igual que los hombres, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Pero eso no puede ser un logro del gobierno en este momento. O sea, para mí, enfatizar ese tema me parece hasta, ¿sabes qué? Un insulto a la población. Un insulto a la población. Es un insulto. Teniendo temas tan importantes como lo indicamos al principio, tenemos el tema de que ya se está viniendo para marzo la segunda ola con más fuerza. Eso es lo que indican los especialistas. Y la comunicación, la ministra un día dice, estamos lejos de la segunda ola. No, a la tarde, sí, ya estamos en la segunda ola. Todavía estamos viendo el tema de camas, ya no hay camas UCI. Mientras ella dice que hay, a los minutos ya no hay camas UCI. Salud dice que tenemos un abastecimiento, que ya está un acopamiento al 90%. Ya no tenemos camas UCI en este momento. Yo creo que están tratando de manejar las cifras, maquillar los temas. Por supuesto. Y no quieren que se desborde este tema, ¿no? Porque yo creo que la señora Macetti, con el respeto que se merece, que es una dama y todo eso, ha fracasado. Yo creo que no la ha hecho, no ha dado la talla. Simplemente no dio la talla. Así es. Aquí lo hemos tenido al exministro Víctor Zamora, y él cuestionaba muchas de las cosas de su sucesora, que era Macetti, porque
no se tomaron las decisiones en el momento adecuado y hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Bueno, en realidad Zamora no tendría mucho que decir porque nunca me voy a olvidar que cuando se estaban tomando estas primeras medidas sanitarias para contrarrestar el contagio, ¿no? Se dejó llevar por este consejo que tiene también de asesoramiento en el tema del COVID, comando COVID, para poder implementar día para hombres y día para mujeres para el tema de hacer Pero las le pruebas. cuento que él nos contó Es que, una cosa terrible. de ese consejo, quien era, lo comandaba era la señora Macetti, que finalmente terminó siendo Pero ministra. él es el ministro. Pero Él es el yo le ministro, cuento algo él es la que él jefa aquí de nos la contó. cartera. El problema es que el señor Vizcarra no le gusta escuchar a nadie. Él se tiene que hacer lo que él dice. Y ahí están las consecuencias de todo lo que nos pasó. Así es. Pero Zamora era el ministro. O sea, tú no puedes zafar cuerpo. O sea, tú no puedes decir, no, ella era de la Por eso comisión. que están denunciados. El señor Zamora, Vizcarra, Con toda la razón del el mundo, primer ministro y están con toda denunciados. y debería de denunciarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esto realmente es un delito de lesa humanidad. Terrible lo que está Contra pasando. todos nosotros, sí, por supuesto. Y las nuevas medidas que ha tomado el gobierno, ¿qué opina acerca de esas nuevas medidas focalizadas para contrarrestar el contagio pues del COVID? Hasta ahorita estoy tratando de realizar los ejercicios estadísticos de cómo determinaron los porcentajes de restricción. Todavía no sé por qué 30, 40, 50% respecto a los locales, a las focalizaciones, como muy grave, alto grave, muy grave o leve. No hay una, no sé, a no ser que yo me lo haya perdido, en algún momento algo pasó, pero yo no vi en ningún momento alguna estadística, un estudio científico que respalde las medidas que se están tomando, porque ojo, acá debe haber un respaldo científico. Un respaldo científico. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un virus que nos está atacando a todos y que está un poco más está exterminando a la población porque la población no tiene la cultura de la prevención. No, Y lo podemos estamos verlo. viendo, y lo estamos viendo. Entonces el Estado tiene la obligación de estar 10 pasos adelante de la población. Y eso significa que esas medidas focalizadas deberían de responder a un estudio bien determinado, bien focalizado, en base a las evidencias de lo que se ha venido aplicando el año pasado. Pero nada de eso ha habido, y nada de eso hay. Entonces, si no hay eso, y mañana más tarde van a decir, bueno, restricción total, cuarentena total. Es lo que se avecina, ¿no? Claro, pero inclusive también parece que van a alargar el tema de las elecciones, ¿no? Vaya. Y eso también es lo que estaban buscando. Exacto, o sea, pareciera no una cosa como que las condiciones se están dando, ¿no? Favorablemente por esas cosas de la vida, son cosas de Dios, para Ahora, postergar las elecciones. Que en medio de esta situación de crisis sanitaria hubiese sido lo mejor. Yo creo que hubiese sido lo mejor postergar unas elecciones, porque si no va a terminar pasando lo que pasó con el Congreso que eligieron, que solamente el 50% de la población fue a votar, pero no votó bien, votó porque tenía que evitar la multa, y el índice de abstención era muy fuerte, muy fuerte. Ahora la gente va a primar en cuidarse, y si va a votar, votará bien. Pero, a ver, cuando uno va a gobernar, lo hace con previsión, ¿no? Yo aceptaría tu postura si eso hubiera venido desde el gobierno de Vizcarra, no faltando 3 meses, sino faltando pues unos 6, 9 meses, diciendo, okay. O sea, estamos implementando medidas, la proyección es que si sacamos una media, no llegamos a las elecciones, vamos a tener que postergar. Perdóname, tenemos calendario electoral. Ya hay una inversión por parte del Estado en franjas electorales, etcétera. O sea, ya hay dinero gastado. Sería una irresponsabilidad postergar. Lo que yo sí creo es que habría que fijar o ver la modalidad de focalizar las elecciones y de repente alargar el calendario electoral y no hacerlo en una sola fecha. Podría ser también. Sí, claro. Podría ser una alternativa. Pero creo que le estoy pidiendo mucho al gobierno. No, pero hoy en la mañana el presidente Sagasti ha tenido Consejo de Estado, donde han estado los 3 responsables de las instituciones que hacen el tema electoral, porque justo están evaluando el impacto que va a haber el calendario, la estrategia, el presupuesto y todo eso, ¿no? Porque ahora los miembros de mesa les van a dar un bono de 120 soles, se ha duplicado por 4 los lugares de votación, el horario se ha extendido de 7 de la mañana a 7 de la noche, vamos a entrar a un tema de horario por ir a votar, ya antes tú ibas en la mañana o después de almorzar y votabas, no, ahora de acuerdo al último dígito vas a ir en un rango de horario a ir a votar. Me imagino que van a evaluar todas esas situaciones.
lo escuché al secretario general de la OMPE, que han visto la experiencia que hubo en Chile y en otros países, están tratando de buscar una forma dentro del país. Ojalá que se llegue a tener la solución a todo. Donde prime la salud. Exactamente, exactamente. Doctora, ha sido un gusto de Así verdad. ha sido Estamos mío. muy contentos. Hay una muy buena respuesta en redes sociales Muchas gracias. del público. Cuéntenos sobre su líder que va a la presidencia de la República. Rafael por favor. Santos. Rafael Santos es un empresario que se ha hecho desde abajo, un emprendedor, tiene más de 30 años como empresario, no tiene un solo juicio, ni siquiera denuncia por actos de corrupción, ha sido 2 veces elegido alcalde de Pueblo Libre y no tiene denuncias. Es una persona que hasta este momento estamos nosotros con los recursos, pequeños recursos que tenemos llevando a cabo, una campaña presidencial y congresal muy honesta, muy humilde, pero transparente, porque en realidad ese fue uno de mis requisitos, digamos, para poder acompañar a Rafael, porque ofertas recibimos de muchos partidos, pero la decencia y la honestidad no se canjea, no hay dinero que pueda comprar eso, ni que te vayas tranquilo a dormir a la noche. Yo soy mamá de una hija de 17 años, la he criado sola, mamá, papá, solita, he sacado adelante de mi hija, me siento muy orgullosa de mi niña, y yo me sentiría pues con una vergüenza tremenda sabiendo que voy a acompañar a una persona que está siendo sindicada por corrupción. Yo creo que a los hijos se les enseña con el ejemplo, y lo poco bueno que yo haya podido hacer en esta vida, creo que lo hago también por ella. Ok, estuvimos con la doctora Muchas Elizabeth, gracias. a quien le damos muchísima Así es, suerte. muchas Esperemos gracias. que logre el objetivo y llegue al Congreso logre de la todos sus República. Estoy segura que así será. Y que sus propuestas también. Así es. Así es. Bueno, nos vamos a una pequeñita pausa